Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael Mora y en esta ocasión quiero exponer un trabajo breve para el tema epistemología otras, específicamente el tema de las sabidurías latinoamericanas e indígenas. Este trabajo breve se va a llamar El alcance de la ciencia y la sabiduría indígena americana. Más allá de ser un discurso neutral y universal, la ciencia occidental tiene implicancias políticas muy polémicas. Del texto de Latour, el texto de Latour que estoy aludiendo se llama ¿El cosmos de quién? ¿Qué cosmopolítica? Comentarios sobre los términos de paz de Ulrich Beck. De este texto puede deducirse que el naturalismo es una concepción errada, según la cual solo hay un cosmos, el cual es el mismo para todos, y la misión del hombre debe ser la de dominarlo para usarlo a su beneficio, aunque ese propósito involucre algún tipo de destrucción. La creencia en dioses para un científico de corte naturalista no tiene sentido, si queremos iniciar un diálogo racional. Precisamente este fue uno de los problemas que se dieron cuando llegaron los invasores e intentaron darle sentido a su cosmovisión al ver a los indígenas en América. Sin embargo, el naturalismo tiene la desagradable consecuencia política del fundamentalismo. Para ese tipo de perspectiva, nosotros tenemos acceso absoluto a la verdad y a los hechos sin ningún tipo de teoría como mediación. Además, solo hay una realidad y esta no es susceptible de diferentes interpretaciones. Frente a ello, el constructivismo, que es una postura que apoyan, se ofrece como una perspectiva algo más tolerante y comprensiva. Según el constructivismo, nosotros contamos con una especie de teoría previa a partir de la cual podemos darle sentido a los datos del mundo que recogemos. La realidad está compuesta de elementos heterogéneos. Tiene sentido que cada observador tenga su propia interpretación y además la realidad necesita de cuidados constantes, pues es susceptible de fracaso. El texto de Latour es interesante porque plantea la cuestión del cosmos, es decir, del mundo ordenado, según tal o cual cultura, y el modo en cómo las distintas configuraciones culturales del cosmos han generado, al chocar, injusticias, guerras y desequilibrios. Este texto nos alerta sobre las consecuencias políticas y morales de la concepción científica que manejemos. Por otro lado, el texto de Bareche, que se llama Los fundamentos éticos de la cosmología indígenas, es más extremo en comparación con el de Latour. La idea es que la ciencia occidental ha caído en el error de autopercibirse como la única opción racional y superior para entender este mundo. Las ciencias, dentro de la perspectiva occidental, solo han sido eficientes para convertir todo en mercancía y capital sin mostrar ningún tipo de respeto por la vida en general. La ciencia occidental, desde Descartes, parte del supuesto de la radical separación entre sujeto y objeto, entre hombre y mundo. Esa distancia entre una y otra ha significado el deterioro y el destrozo del planeta en manos de la ciencia y de la política occidental. Principalmente los científicos han fingido ser curiosas mentes ingenuas que solo investigan la realidad, pero al servicio de hombres sin escrúpulos que ponen en primer lugar el lucro y las ganancias antes que la salud y la integridad de la Tierra. La ciencia occidental también es moderna desde Galileo, quien, la, quien le estampó su sello cuantitativo característico. Precisamente, en tanto moderna, la ciencia significa un rechazo hacia lo denominado peyorativamente como primitivo, o atrasado, o antiguo. Sin embargo, desde las ciencias sociales, como con Levi-Bruhl y Levi-Strauss a la cabeza, se fue luchando contra ese prejuicio, mostrando que los primitivos contaban con una especie de racionalidad que incluso se podría considerar que poseían una suerte de ciencia y tecnología muy propias y diferentes. El asunto de fondo es que la ciencia de los primitivos es ciencia, pero a su manera, a sus tiempos y en relación a sus intereses. Lamentablemente, el divorcio entre ciencias naturales y ciencias sociales ha impedido que estas polémicas ideas no hayan causado mayor controversia dentro del ámbito de la discusión académica de los científicos de la naturaleza. Parece consciente de que un científico natural y convencional no le prestará mayor atención, ha intentado, de modo arriesgado y desesperado, en mi opinión, comparar la situación con lo acontecido en la física cuántica. El principio de incertidumbre de Heisenberg implica la idea de que no podemos medir el tiempo al mismo tiempo la velocidad y la posición de una partícula cuántica porque al medir una, la otra cambia o se altera y viceversa. Esto rompe con la idea del determinismo que se tenía desde la física moderna
de Newton y que fuera planteado por Laplace y su famoso demonio, que podía calcular todos los movimientos del cosmos. Pues bien, la física cuántica implica muchas rupturas con la física tradicional. Otra idea novedosa es la concepción de la luz como partícula y onda, a pesar de que ambas son presentaciones materiales opuestas. En base a estas consideraciones, Varese alerta sobre la diferencia paradigmática que existe entre la concepción occidental y la de los pueblos indígenas con respecto a la ciencia y la vida. Finalmente, detrás de estas interesantes ideas se esconde una determinada propuesta ética. El asunto es vivir en armonía con la naturaleza, no para convertirla en mercancía, sino para respetarla y atenderla en lo que hiciera falta. Varese menciona la idea del sumac causai, que se puede vivir, ¿no? Que se puede traducir en quechua como buena vida. Lo que Varese promueve es que se debería intentar comprender la forma de vida de estos pueblos originarios de América en vez de buscar arrasarlos para convertir sus tierras en simples mercancías susceptibles de ser vendidas o explotadas al mejor postor. Otra ciencia puede ser posible. De la misma ciencia, en conjunción con las humanidades, desde la misma ciencia hay intentos de reforma, como los 4 principios de la bioética: beneficencia, no malevolencia, autonomía y justicia, o el principio de las 3 Rs, reducción, refinamiento y reemplazo, al respecto de la experimentación con animales u otros seres vivos. Sin embargo, esto no es suficiente. Quizás una forma de concientizar a la población sobre la importancia de estos pueblos sea a través de la reflexión sobre la paradoja del hambre en el mundo. Es sabido que gran parte de estos pueblos tiene una economía basada en la agricultura. El problema es que pasan hambre, a pesar de ser campesinos. Las razones para esta hambre son al menos 3. La pobreza de los que cultivan las tierras, que ni siquiera ganan lo suficiente como para pagar por esa comida que producen. El género, que afecta principalmente a la mujer, pues la mantiene en una condición de inferioridad. Y finalmente, el calentamiento global, que ya está afectando zonas de cultivo que se han vuelto inutilizables. Más que comparaciones con la física cuántica, lo que se necesita para que se respete la forma de vida de los pueblos originarios es activismo y mucho estudio. Por ejemplo, la importancia del acuerdo de Escazú es algo que hoy en día, en el Perú al menos, no se discute como se debería. El olvido en el que ha mantenido el Estado a los pueblos indígenas en América también es un problema. La discriminación y el complejo de superioridad de parte de los occidentalizados se debe combatir desde las aulas y desde la calle. ¿Cómo es posible que un profesor hace poco de la UNI, llamado Hualpa, que por cierto se traduce al quechua como gallina, les pide a sus alumnos que hablen más como limeños, como capitalinos, porque eso le dará más progreso? En fin, el Perú será cualquier cosa menos aburrido. Alzamos nuestras plegarias para que la agenda nativa pueda ser escuchada por el gobierno como en los tiempos de Velasco. A esto quisiera complementarlo con unos fragmentos de un libro que escribí que se llama Quechua, Problema y Posibilidad. Algo que no se suele decir es que el hombre andino mira a la naturaleza como algo vivo, porque es panteísta y animista. Es decir, para el andino el cosmos era la fuente de su origen. Así, piensa que toda la naturaleza se encuentra ordenada, integrada e interrelacionada. Cada elemento del universo es animado, esto es, tiene vida. Por ende, cada ser complementa y completa a los demás. Incluso se puede afirmar que el andino concibe a la tierra como madre, pues ésta les provee de todo lo necesario para su vida. La idea de considerar la tierra como una especie de madre no se trata de una metáfora o analogía. Para ellos la Pacha es su madre y le deben pues especial respeto como la madre de uno. Entonces, resulta más que relevante revisar y tratar de entender su mitología de los andinos y a la vez compararla con la mitología selvática, de muy grande valor también. La utilidad de esta perspectiva para fines pragmáticos se evidencia en que son los propios pueblos originarios quienes han podido mantener la megadiversidad biológica existente en nuestro país, pues ellos han usado de manera sostenible los recursos y a la vez han respetado el medio ambiente para poder sobrevivir. Además, han sabido transmitir la trascendencia del cuidado y consideración hacia la naturaleza a las nuevas generaciones. A eso lo han denominado buen vivir, summa causai, de nuevo, y consiste en el respeto a las condiciones naturales tales como agua, aire, ambiente y tierra para poder desarrollar una vida digna.
El bienestar depende de un armonioso equilibrio universal entre los seres humanos y los otros seres del planeta que también tenían su propio espíritu. Por ello es que el ser humano debe asumir su responsabilidad espiritual de ser el guardián de la tierra. Es necesario considerar que para estos pueblos la tierra no solamente consiste en un espacio en que se mueven, viven y del cual obtienen sus alimentos, sino que es parte de su forma de ser social, la base material de sus manifestaciones culturales y la raíz de su espiritualismo. Algunos de sus mitos muestran estos rasgos. Por ejemplo, algunas familias transmiten una costumbre llamativa. Siempre que uno vaya a pastear a las ovejas, es importante que cuando tenga sueño y quiera dormir en el suelo, dibuje una cruz con un cuchillo en la tierra, como muestra de respeto, para no ser visto como incómodo por el cerro, por el apu. Hay casos en los que por no hacer esto, las personas que han dormido en dicho cerro han muerto. Esto muestra el nivel de espiritualidad del mundo andino. Con respecto al pensamiento andino, y para ir cerrando, culminaremos el trabajo exponiendo algunos elementos del pensamiento andino. De acuerdo a este, todo en el cosmos está vivo y entrelazado. Nada en el mundo es inerte. En la sensibilidad andina, inclusive la piedra se concibe como un ser viviente. Constituye un sujeto, ejecuta acciones e influjos y participa de la vida común. De acuerdo a Rivara de Tuesta, la cosmovisión incaica divide el espacio universal en tres suelos. Tendríamos así una división tripartita del universo con extensiones bien definidas. La bóveda celeste ilimitada, el mundo objetivo real visible y el plano invisible, llamado también Ukupacha de las entrañas de la Tierra. Este mundo de aquí, que nos acoge, está íntimamente relacionado con el mundo de arriba. Para comprender la vida espiritual andina, se debe mirar al cielo. La Vía Láctea era una herramienta cronométrica para la organización de los calendarios y rituales. En el cielo, los pueblos andinos veían la manifestación visible de la conexión de la humanidad con mundos supramundanos. Para entender cómo se relacionaba la dinámica de los cielos con la conciencia espiritual de la civilización andina, hay que entender que el cosmos estaba compuesto por tres mundos. Primero, el Ukupacha, el mundo subyacente subterráneo, inframundo de los muertos. Todo lo existente depende de que esté arraigado al mundo de abajo. Luego, Kaipacha, que es el mundo de aquí, de esta vida. Es transitorio y ocupa el tiempo desde el nacimiento hasta la muerte. Es el mundo material. Finalmente, Hananpacha, que es el mundo de arriba. Aquí se ubican los dioses, los apus, que conviven con nosotros como seres animados, cerros, ríos, piedras, árboles, animales y fenómenos naturales. La articulación de estos tres niveles constituye el universo. Así el macrocosmos y el microcosmos se hallan en íntima correspondencia, siendo Kaipacha el comunicador de estos mundos. Kaipacha es el puente, la transición, mediación y control del equilibrio al cual el hombre contribuye con su acción ritual y celebratoria. Asimismo, el filósofo suizo Joseph Esterman identifica cuatro principios fundamentales de la sabiduría de esos pueblos: relacionalidad, correspondencia, reciprocidad y complementariedad. Según el primer principio, todo está relacionado con el universo. El universo es nuestra madre y nuestro hogar. Todas nuestras acciones están relacionadas con el universo. Según el segundo principio, existe una armonía cósmica entre el ser humano y la naturaleza. La naturaleza refleja la realidad humana. Así el hombre es el sol y la mujer es la luna. Según el tercer principio, los actos y pensamientos humanos son captados, asimilados y contestados por el universo en su totalidad. Nada es indiferente, todo tiene consecuencias. Según el último principio, todo en el universo tiene algo que lo complete. Cada cosa tiene su par y este último no constituye su opuesto. Esto significa que todo está en equilibrio, es decir, completo. Y bueno, yo agradezco mucho la atención de ustedes por haberme dejado hablar sobre este tema y espero que tengan un buen día y que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego.